voy a volver a empezar hoy. Ahí está. Entonces tenemos el apalancamiento. Voy a repetir. El análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo es más subjetivo, no es medible y los factores que determinan el análisis cualitativo es el mercado, la competencia, la fuerza laboral y el FODA. Y el análisis cuantitativo, que es más objetivo por el dato numérico, este es medible, pero no lo es todo, porque aquí nosotros podemos encontrar un análisis financiero como lo vimos, el vertical, el horizontal y el apalancamiento. El apalancamiento es la fuerza que hacemos nosotros o el impulso que hacemos para que nuestros resultados se lleven a una dirección, que esto incremente nuestros resultados o que podamos tener un efecto positivo para nosotros. El apalancamiento se denomina también en el ámbito financiero a la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que se superen las utilidades que se obtienen con el capital propio. O sea, que buscar algunas variables. En este caso vemos el apalancamiento aquí, ¿verdad? Los costos, lo que tenemos, los gastos fijos y los gastos variables. Entonces nosotros podemos hacer de una u otra manera o disminuir los gastos fijos y los gastos variables sin que esto, ¿verdad? Provoque una disminución en las ventas. Nosotros tenemos que procurar tener un buen precio, una buena calidad y que esto nos traiga un buen beneficio, ¿verdad? Que nuestras ventas traigan un impulso a lo positivo. Entonces, en el apalancamiento existe el apalancamiento mayor y menor apalancamiento. El mayor es el mayor rendimiento, pero también esto implica mayor riesgo, porque a veces nosotros le apostamos, ¿verdad?, a reducir costos o le apostamos a veces a hacer algunas estrategias de mercadeo, pero también esto implica a veces unos gastos que van a más riesgo. Y el menor apalancamiento, pues obviamente también nos trae como consecuencia un menor rendimiento. O sea, no tenemos mayor riesgo, pero tenemos un menor rendimiento, o sea, menores probabilidades de tener un beneficio. Entonces, las clases del apalancamiento puede ser apalancamiento operativo. Y en este apalancamiento operativo encontramos que están los costos operativos fijos de la empresa. Aquí, chicos, nos vamos a enfocar prácticamente a lo que es la actividad principal de la empresa. Mientras que el apalancamiento financiero tiene que ver con los costos financieros de la empresa. Y aquí también tiene que ver entonces con la fuente de financiamiento. Entonces, este tiene que ver con la actividad operativa principal, ¿verdad? Si la empresa se dedica a producir, por ejemplo, bolsones, digámoslo así, bueno, entonces va a tener el apalancamiento operativo, darle fuerza, ese impulso a sus operaciones. Ahora, el apalancamiento financiero es buscar el apoyo financiero. Y se recuerdan que el apoyo financiero puede ser interno a través de aportes de capital propio, como por ejemplo, emitir más acciones, ¿verdad? O motivar a los socios que aporten más capital. Mientras que el coste financiero externo tiene que ver con adquirir un préstamo o comprar al crédito. Sin embargo, en cualquier tipo, ya sea este interno o externo, de forma de costo financiero, también incluye algunos gastos, como lo es el interés y los dividendos, ¿verdad? Con la combinación de estos apalancamientos se obtiene un apalancamiento combinado total. O sea que yo puedo hacer la combinación de estos dos y esto se le denomina apalancamiento total. ¿Sí? Entonces, aquí yo me dedico a lo que es la actividad principal de la empresa, la fuente de financiamiento, y si estos dos lo combino, se va a convertir en apalancamiento total. Entonces, el análisis de apalancamiento tenemos el operativo, es la capacidad de emplear los costos fijos de operación para aumentar al máximo los efectos de cambios en las ventas sobre la utilidad antes de los intereses e impuestos. O sea, lo que yo quiero es maximizar, fíjense, maximizar todos los efectos de cambios en las ventas, ¿verdad? Sobre la utilidad antes, o sea, la utilidad tiene que ser beneficio antes de los intereses que yo pago por los costos financieros, ¿verdad? Y los impuestos, porque obviamente todo ingreso, todo beneficio económico paga impuesto, ¿verdad? Y luego, esta también tiene un riesgo, el riesgo de que corre del poder cubrir los costos de operación. A veces, pues, nos vamos a aumentar estos costos de operación y eso va a tener un efecto en cuanto al precio del producto. Entonces, y si disminuimos los costos, también la calidad del producto. Entonces, mantener ese equilibrio entre los costos y la calidad
Eso es lo que hay que medir, ¿verdad? Si es beneficioso o no para la empresa. Y luego vamos con el apalancamiento financiero. Dice que es la capacidad de emplear los cargos financieros fijos con el fin de aumentar el máximo los efectos en los cambios de las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades o rendimientos de acción. O sea que aquí yo quiero aumentar al máximo, ¿verdad? Todos estos cargos financieros. Yo quiero más capital. Pero más capital también me incluye, ¿verdad? Pagarle más impuestos o sobre todo darle más dividendos, ¿verdad? O intereses al banco. Porque imagínense, bueno, voy a producir en este mes 5,000 bolsones, muy bien. Pero ¿con qué capital? ¿Con capital propio o capital ajeno? Bueno, si es capital ajeno que va a ser a través de intereses, pues eso me corre un costo, ¿verdad? ¿Sí? Igualmente, si yo me voy por capital propio, tengo que pagarle las utilidades, o sea, un dividendo a mis socios. Entonces, igual hay costos que pagar. ¿Cuál es el riesgo de este apalancamiento financiero? Bueno, el riesgo es que la inseguridad de no estar en condiciones o la capacidad de cubrir todos los costos por intereses financieros. O sea, yo me meto a la deuda, ¿verdad? De un préstamo o adquirir más acciones, pero al final del periodo no coloco la mercadería y ¿con qué voy a pagar los dividendos o los intereses? Ese es el riesgo que se corre. Y luego tenemos el combinado, que dijimos que es de estos dos, ¿verdad, chicos? Sale el combinado o total. Se define como el uso potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para incrementar los efectos de los cambios en las ventas. O sea, aquí utilizo tanto mi actividad operativa como fuente de financiamiento. El riesgo es que haya una caída en los precios. Imagínense, yo produzco algo y que en el mercado, imagínense, nos resulta una crisis económica y el precio cae. Entonces, ¿y de dónde voy a sacar yo para pagar lo financiero, los intereses y los dividendos? Y que se pueda colocar la mercadería. Entonces, en el total, igualmente estamos con el mismo riesgo. ¿Vamos entendiendo ahí, chicos? ¿Entendimos la diferencia entre operativo, financiero y combinado? Sí, Sí, licenciada. uno se refiere ¿cómo se llama? Al financiamiento propio y al financiamiento por medio de un tercero. Sí, aquí puede ser de tanto interno como externo, ¿verdad? Ujú. Entonces, las diferencias, digamos, entre el apalancamiento operativo y financiero. Miren, el operativo tenemos entonces las ventas menos costo de ventas, eso nos da la utilidad bruta, ¿verdad? A eso le quitamos los gastos de operación y entonces esa es la utilidad. Esa utilidad antes de impuesto, porque ya ahí le quito todos los gastos, ¿verdad? Que nosotros tenemos fijos y ya pagamos impuestos sobre la renta. Pero aquí nos está diciendo el apalancamiento operativo, ¿verdad? Nos quedamos hasta lo que es la utilidad antes de intereses, ¿verdad? Antes del impuesto o intereses. Luego vamos con apalancamiento financiero. Esto tiene que ver intereses que nosotros pagamos, ¿verdad? Las utilidades antes de impuestos, menos dividendos preferentes, perdón. Eso va a dar la utilidad para acciones comunes. O sea, nosotros aquí en el apalancamiento financiero podemos tener un capital. A ese capital de la utilidad que yo puedo tener del periodo le tengo que quitar los intereses o los dividendos que le tengo que pagar a quienes me dieron el dinero, ¿verdad? Así como puede ser un bono, como puede ser un préstamo, como puede ser emitir más acciones. Entonces, el apalancamiento operativo indica la relación existente entre las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos, mientras que el apalancamiento operativo examina la relación existente entre las utilidades de la compañía antes de impuestos e intereses y la ganancia neta disponible para el pago de dividendos de los accionistas comunes. ¿Para qué sirve el apalancamiento operativo? Bueno, gracias al apalancamiento operativo, un negocio logra cubrir los costos totales de producción una vez haya producido más de una determinada cantidad. La medida del volumen de ventas en la empresa aumenta cada nueva venta contribuye menos a los costos fijos y más a la rentabilidad. Cuanto más costos fijos se utilice, mayor será el apalancamiento operativo. Un alto grado de apalancamiento operativo tiene mayor riesgo para la empresa, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y que conlleva grandes desembolsos, ¿verdad? Al momento de tener grandes cantidades de costos fijos. Entonces, un ejemplo de apalancamiento operativo. La fórmula es apalancamiento operativo, AO es igual a CF, costos fijos, ¿verdad? Unitarios dividido PB, que es precio de venta unitario promedio, y CU, costo unitario promedio. Eso, aquí ustedes se van a dar cuenta que aparece, les puse la fórmula y les puse aquí el significado de la fórmula.
¿Qué significa cada cosa, verdad? Apalancamiento operativo. PB es CF, perdón, costo fijo unitario. PB es precio de venta unitario promedio. O sea, para sacar el precio de venta unitario promedio, tenemos que sacar todos los precios unitarios dividido en la cantidad de precios unitarios, ¿verdad? Y costo unitario es el costo unitario promedio también. Muy bien. Entonces vamos a ver acá un ejemplo 1 y 2. El ejemplo 1 dice que el costo fijo es de 45 quetzales, el precio de venta está a 75 y el costo unitario por este producto es de 62.50. Producto X, ¿verdad? Entonces veamos, tomamos entonces la fórmula, apalancamiento operativo es igual a 45, que es costo fijo, dividido 75, que es precio de venta, menos el costo unitario promedio de 62.50. Entonces, primero hacemos esta operación, que nos da 12.50, y luego 45 dividido 12, y nos da 3.6. Entonces, cuanto más alto sea, ¿verdad? Más a 1, entonces más alto es el riesgo, ¿sí? O sea, si estamos diciendo que nuestro dato es que esto aumenta cada vez que tengamos más de 1, la probabilidad de obtener un beneficio económico es poco, ¿verdad? Entonces el riesgo es alto. Cuando está menos de 1, el riesgo es bajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro. El costo fijo 12. Miren, o sea, se da cuenta que los costos fijos acá cambian, ¿verdad? Estamos gastando menos en costos fijos. Si precio de venta es de 75 igual y costo unitario 62.50. Entonces lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí, mire, al bajar los costos fijos, el riesgo es bajo. ¿Se recuerdan qué son costos fijos? ¿Alguien me puede decir qué eran los costos fijos? Eso hemos estado platicando ya varios sábados. Estos no son los costos de fabricación. Los costos que no se pueden desapercibir porque son fijos para la producción. Sí, estos no, digamos, los costos fijos, recuerdan ustedes que yo no los puedo cambiar, ¿sí? En cambio, el costo variable va a depender de la producción. Si yo, por ejemplo, Los produzco 5.000 talleres, camisas, la luz, ¿qué manda? Sí, la luz, el los agua, el teléfono, el alquileres. alquiler, ajá, sí, así es, así es. Ajá, y estos costos fijos, se recuerdan que estos se pagan, vendamos o produzcamos o no, ¿sí? Entonces aquí se da cuenta que aquí los costos fijos es alto y aquí es bajo. Pero realmente llegar a esto bajo, esto implica muchas cosas. ¿Verdad? Imagínense, va, quitémosle de costos fijos un asesor legal, ¿verdad? Un asesor financiero, instalaciones modernas, porque eso llama la atención al cliente, ¿verdad? ¿Sí? Acceso a ventas virtuales, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, en fin, podríamos hacer una lista de gastos, ¿verdad? Fijos, que de una u otra manera tienen impacto. Por eso dice que cuanto más gastos fijos o costos fijos tengamos, el riesgo es alto. Porque el producto va a salir a un precio más alto, ¿verdad? ¿Sí o no? Si tenemos más gastos fijos, el precio va a subir. Porque desde que empezamos a ver el punto de equilibrio, dijimos que en el punto de equilibrio teníamos gastos fijos, luego teníamos los costos variables, luego las ventas, y ahí teníamos el punto de equilibrio. ¿Se recuerdan? Sí, ¿Verdad? Entonces, Sí, bajar sí, esto de costos fijos es lo que es bien complicado disminuir. ¿Qué me asesoran ustedes para bajar mis costos fijos? ¿Qué me aconsejan hacer? Tal vez poder obtener materia prima un poco más barata. Pero al bajar mi materia prima, ¿no me baja mi calidad de producto? O sea, sí, pero también podría buscar que no baje tanto o al menos que tenga calidad, porque muchas veces sí podría conseguir materia prima de buena calidad y conseguir un precio justo. Ok, va. Pero ella me está Eso. hablando de, va, pero ahí estaríamos tal hablando vez de los cortar gastos fijos.
un inmueble, Lick, para quitar los alquileres. Ok, comprar activos fijos, ajá, activos propios. Sí, porque lo que queremos es cambiar los costos fijos, no los variables. Los costos fijos son los que yo quiero bajar. Entonces aquí me dicen una idea es, en vez de estar pagando alquiler, mejor ese alquiler financiarlo para un activo. Muy bien, ¿qué otra cosa me podrían aconsejar para bajar mis costos fijos? ¿Qué plan me proponen hacer? Que iba incluido pago de luz, de agua, sueldos, asesoramiento. ¿O qué han visto ustedes que hacen las empresas para bajar sus costos fijos? A ver, aquí están escribiendo, ahí están entrando mensajes. Eh, por ejemplo, reducir personal, dice, crear pozos de agua y poner paneles solares. Ajá. Y otra, fíjense chicos, que muchas empresas lo hacen es Aumentar contratar. Perdón, ¿le escucho? aumentar la productividad, licenciada. Sí, hacer más mercadeo y aumentar la productividad, muy bien. También fíjense que muchas empresas lo que hacen es que hacen servicios contratados, ¿verdad? Que ya, por ejemplo, seguridad ya no lo pagan ellos, sino que contratan a alguien. Limpieza ya no lo pagan ellos directamente, entonces se eliminan mucho pasivo laboral. Porque el pasivo laboral es un costo fijo y que está ahí retenido, no lo podemos decir, digamos, yo por ejemplo abro mi reserva de pasivo laboral y como trabajador yo tengo derecho a mis prestaciones, ¿verdad? Pero imaginemos cuando ya la cantidad de personal es fuerte. Entonces, las empresas lo que hacen es contratar a empresas que presten el servicio y que a ellos se les recargue ese pasivo laboral. Entonces, ellos eliminan por lo menos una parte del pasivo laboral. Esa es una de las formas que he visto yo que también ayuda. Pero hay empresas que tienen la capacidad de comprar un inmueble y aún así siguen arrendando, ¿verdad? Sí, depende de la cantidad de, digamos, qué tamaño de empresa tenga, ¿verdad? Porque, por ejemplo, compran un inmueble, pero ahí solo ponen la fábrica o solo ponen las oficinas y no pueden tener todo en la empresa en el mismo edificio. Porque a veces compra un edificio, un sector ejecutivo. No puedo fabricar ahí, en ese sector, porque es un sector ejecutivo. Entonces, tienen que tener la empresa o la fábrica en otro lado. Entonces, eso implica tener otro pago de alquiler. Y si es una institución de gobierno o algo así, que Ah, también, ya con gobierno, ajá, ahí sí ya es otra historia, porque ya con gobierno, a ya, veces siguen alquilando y tienen la capacidad de comprarlo, ¿verdad? y no, ahí porque usted sabe que ya hay un negocio, ¿verdad? De mantener a alguien con una cuota. Imagínese hace cuántos años que tenemos muchas instalaciones alquiladas, cuando podríamos realmente adquirirlas nosotros como Estado, pero no lo hacen por lo mismo, ¿verdad? Permítanme, porque eso implica dejar de pagar a alguien un precio, digamos, de servicio de alquiler. O en su caso, hacen compra de bienes y ya están manipulados los costos. Entonces, es bien complicado. Y comprar un bien cuesta. Mire, el Congreso hace cuánto tiene un proyecto que iban a hacer un edificio solo para el Congreso y siempre se los votan porque los precios son exageradamente, ¿verdad? Para poder comprar un edificio. Son exagerados, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos con, ¿para qué sirve el apalancamiento financiero? Viene a ser el efecto que produce el endeudamiento en la rentabilidad financiera. Puede ser positivo cuando la rentabilidad financiera aumenta, puede ser negativo cuando disminuye, o puede ser neutro cuando queda inalterada, o sea, ni ganamos ni perdemos, ¿verdad? Y dinámico cuando cambia y no permanece estático en el tiempo, ¿verdad? Puede darse también. Entonces, la clasificación del apalancamiento está el apalancamiento positivo, que se dice que el apalancamiento financiero es positivo cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva. O sea, cuando yo presto dinero y el dinero que presto lo invierto en actividad de producción y me da ganancia, ¿verdad? Y con eso no solo saco mi ganancia, sino que también puedo pagar los intereses. Esto quiere decir que la tasa de rendimiento que se alcanza sobre el activo de la empresa es mayor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos.
del préstamo. O sea, me sale a mí la capacidad de solvencia, de liquidez, de rentabilidad, ¿verdad? Y de endeudamiento. Entonces, ahí es rentable. El apalancamiento negativo, pues es lo contrario, cuando la obtención de los fondos provenientes de préstamo es improductiva, es decir, la tasa de interés no me alcanza para pagar, ¿verdad? Es menor. Entonces, me quedo todavía con rezago de pagar intereses, ¿verdad? Todavía tengo que sacar yo capital propio para pagar intereses. Y muchas empresas lo hacen a veces por un tiempo, ¿verdad? Dicen, bueno, no importa, vamos a arriesgar un tiempo de tener apalancamiento negativo, pero vamos a reponernos. Entonces hay un tiempo también de espera para llegar al apalancamiento positivo. Y el apalancamiento neutro es esta situación de la empresa cuando realmente hay una indiferencia, ¿verdad? Hay un punto de indiferencia. Es decir, que cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es igual a la tasa de interés pagada. O sea, yo gané, invertí 100 y gané 100. Ay, perdón, ¿sí? En cambio aquí, digamos, yo presté 100 y me produjo un 150. Entonces, quiere decir que me quedó 50 a mi favor, ¿verdad? Aquí, imaginemos, yo presté 100, pero mi utilidad fue de 60. Entonces, perdí 40. Y aquí, yo presté 100 y gané 100. Entonces no hubo nada, ¿verdad? O sea, tal cual lo invertí, así fue lo que regresó, ¿verdad? Y el apalancamiento dinámico es la medida en la que la empresa utiliza los costos fijos por intereses financieros con la finalidad de maximizar los efectos de los cambios de las utilidades en operación. Entonces, aquí vemos que en el apalancamiento dinámico, aquí sí hay una alteración. En un periodo sí gano, en otro periodo no, y me voy así entre altas y bajas y no es estable, ¿verdad? Un mes sí gané, el otro mes no, ¿verdad? Pero en esa medida de la empresa utiliza esos costos fijos por intereses financieros. O sea, ya los intereses los mete como costos fijos, ¿verdad? Y entonces, para poder salir adelante, ¿verdad? Y no tener ese efecto de los cambios que se dan en las utilidades de operación, que a veces gano, que a veces pierdo, y así me voy, ¿verdad? Entonces, para no tener eso, yo incluyo mis intereses dentro de los costos, pero no es estable, ¿verdad? Entonces, a veces hay que hacer una reserva también, ¿verdad? Para poder solventar cuando esté negativo, por ejemplo. Sí. Entonces, el apalancamiento positivo, un ejemplo dice, el apalancamiento financiero positivo se da cuando el rendimiento de la inversión es superior al costo de la deuda en la que se incurrió. Por ejemplo, hacemos un crédito de 10,000 a un interés del 10% y paga 1,000 de intereses. Con esa inversión compramos acciones en Ecopetrol. En el año nos da un rendimiento de 1,500. En este caso hemos de tener un rendimiento, ¿verdad? Positivo cuando hemos ganado 1,500, de los cuales pagamos 1,000, o sea que nos queda un beneficio de 500. Era el ejemplo que yo les decía, ¿verdad? Anteriormente. Y aquí hay diferencia, ¿verdad? Aquí teníamos 1,000, pero nos rinde, ¿verdad? 800, o sea que perdimos 200. Y el neutro, cuando pues tenemos 1,000, ¿verdad? Y realmente nosotros no obtenemos ningún beneficio, ¿verdad? Tal cual invertimos y entonces nos quedamos en la misma, ¿verdad? Y el apalancamiento dinámico, aquí la empresa X, Y, Z tiene un proyectado de obtención de una utilidad de operación para el siguiente año de 20 millones, también esperaba pagar intereses financieros de 10 millones. ¿Cuál será el cuadro de resultados para el efecto del apalancamiento financiero a niveles de la utilidad de operación sobre la base de 20 millones y del 50% más o del 50% menos? O sea, ¿qué pasaría si de estos 20, un mes es más y un mes es menos? O sea, un nivel es de 10, 20 y 30 millones de quetzales. Si el capital social está en la empresa, de esta empresa se encuentra dividido en 10,000 acciones. Entonces vamos a ver ahorita este ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo bastante sencillo. Vean, aquí aparece entonces la base, ¿verdad? Cuando la utilidad de operación es 20, o cuando la utilidad de operación es 10, o cuando es 30, que era lo que le decía, ¿verdad? La base es 20. Cuando es menos, el 50%, y cuando es más, ¿verdad? Pues 30, digamos, ¿verdad? Y entonces aquí pusimos 10, siempre, miren, la tasa de interés es la misma, ¿verdad? Luego la utilidad, aquí pues si ganamos, aquí nosotros, aquí neutro,
Aquí pues ganamos 10. Aquí nosotros tenemos 20. Luego el ISR, aquí no pagamos ISR porque perdimos. Aquí pagamos interés 2.5, aquí pagamos intereses 5. La utilidad neta, aquí pues no tuvimos utilidad, aquí tuvimos 7.5 y aquí tuvimos una utilidad de 15. ¿Verdad? Entonces así podemos ir viendo nosotros cómo tenemos un beneficio, ¿verdad? De acuerdo a la variación que puede haber positiva o negativa. Entonces, ¿para qué sirve el apalancamiento total o combinado? Se dice que define cómo el uso del potencial de los costos fijos, tanto operativos como financieros, y volvemos que aquí sí combina los dos, ¿verdad? Para incrementar los efectos de los cambios de las ventas sobre las ganancias por la acción de la empresa. Por lo tanto, el apalancamiento total es visto como un impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y en la estructura financiera. ¿Verdad? Muy bien, la fórmula del apalancamiento total, entonces tenemos lo que es el grado de apalancamiento total y el grado de apalancamiento operativo. Entonces aquí en la combinación, miren, el grado de apalancamiento financiero, entonces es la multiplicación. Entonces, apalancamiento total es igual a, digamos, 1.7 por 1.4 es igual a 2.4. Igual a lo mismo, ¿verdad? Si es mayor o menor de 1, alto riesgo o menor riesgo, ¿verdad? Aquí, pues si es mayor de 1, perdón, aquí me equivoqué. Si es mayor de 1, dijimos que es alto riesgo, ¿verdad? Por cada punto de incremento en las ventas a partir de 18,000 unidades, la productividad y la utilidad por acción puede incrementar en 2.4. También es un indicador del máximo de caída de ventas para la empresa para poder soportarla, ¿verdad? O sea que si es en negativo, ¿verdad? También si sale menos 1, ¿verdad? También eso es alto riesgo, porque entonces estamos ya en crisis, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo están los dibujitos? No me deja avanzar esto. Muy bien. Y vamos entonces con la evaluación del segundo parcial, que ya les expliqué cómo lo van a hacer ustedes en línea. ¿Sí? Ahí dejo de compartir. Este es el tema de esta semana. Ok. A mí me gustaría saber si tienen alguna duda del examen, cómo lo van a hacer. Hoy no voy a pasar asistencia porque hoy yo estoy modificando el horario, entonces por lo tanto los que puedan conectarse, ¿verdad?